Porque toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Con ustedes ahora, el mensaje de la palabra de Dios. En esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que Él echará delante de vosotros al cananeo, al eteo, al heveo, al fereceo, al feresco, al gergeseo, al amorreo y al jebuseo. He aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Tomad pues ahora 12 hombres de la tribu de Israel, uno de cada tribu, y cuando la planta de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asiente en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Amén. Hermanos amados, quiero con la ayuda de nuestro Dios esta noche que nos preguntemos por un momento: ¿quién es Dios en nuestras vidas? Oiga bien la pregunta que estoy haciendo: ¿quién es Dios en tu vida? ¿Y qué es lo que Él representa en tu vida? Digo esto porque, mi amado hermano, los seres humanos, el hombre tiene diferentes conceptos en relación a quién es Dios. Para muchos, Dios es solamente ciencia ficción. Para algunos, Dios, hermano, es un invento de la imaginación de los hombres. Hay para muchas personas que cuando hablamos acerca del Dios Todopoderoso, muchos dicen: bueno, es que en realidad Dios no existe para mí, Dios es irreal. Y si Dios es real, ¿por qué no lo puedo ver? Si usted dice que Dios existe, ¿por qué entonces no lo puedo palpar con mis manos y no lo puedo saludar? Mire, el hombre, hermano, ha llegado a dudar de la existencia y del poder de Dios. De generaciones en generaciones ha habido mucha incredulidad de parte del hombre. Pero ¿qué pensaría usted como hijo de Dios que es si le hicieran, hermano, la misma pregunta que Jesús le hizo a sus discípulos? ¿Sabe que en cierta oportunidad el Señor le dice a sus discípulos, después que venían de hacer la obra: ¿quién es Dios para los hombres? ¿Qué dicen las personas de mí? ¿Qué piensan? ¿Quién dicen que soy yo? Y los discípulos comenzaron a responder: mira, Jesús, algunos dicen que tú eres Elías, otros dicen que eres Jeremías, otros dicen que eres un profeta. Y Jesús, hermano, estaba escuchando a sus discípulos, pero Él les había cuestionado qué es lo que la gente dice, quién soy yo. Pero llegó el momento donde Jesús les cuestiona a ellos de una manera directa y le dicen: y ahora ustedes, vosotros, ¿quién decís que soy yo? Eso lo encuentra en Mateo 16. ¿Quién decís que soy yo?, les preguntó Jesús. Y uno de ellos se levantó y le dijo: tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hermano, Pedro tenía un concepto claro de quién era su Señor. Mi amado hermano, ¿quién es Dios en nuestra vida? Sabe que el nombre de Dios nosotros lo encontramos en la Biblia casi en todos los libros prácticamente, o digo casi, a excepción de uno. Pero ¿qué nombres recibe Dios en la Biblia? El que comúnmente nosotros conocemos es Jehová, pero ¿qué otros nombres recibe Dios? ¿Qué otro nombre? Yahvé, ¿qué más? Elohim, Jehová Nisi, Jehová Shalom, Jehová Jireh. Hermano, hay varios nombres, pero dentro de uno de ellos hay un nombre y es Adonai. Y mire, hoy, ¿verdad? Como solamente es una noche, hermano, solamente alcanzaremos a hablar de Adonai. Digo porque podemos hablar de todos, ya que tiene, hermano, un significado tremendo. Pero, mi amado hermano, el nombre de Adonai aparece más de 300 veces en el Antiguo Testamento
y aparece 150 veces en el Nuevo Testamento. Pero el significado de esta palabra es tremendo, porque Adonai, mi amado hermano, significa dueño, señor de señores, significa amo, jefe, administrador. Tiene muchos significados. También significa superior, el mayor de todos. Significa gobernador. Mire, todos esos son los significados de el nombre de Adonai, el nombre de Dios. Ahora, pero ¿de dónde surge entonces este nombre? Sabe que el nombre original del Señor es difícil o casi imposible pronunciarlo. ¿Por qué razón? Porque son consonantes, son letras. Sé que algunos de ustedes lo saben, pero para aquellos que no lo saben, dígame usted cómo pronunciaría usted la Y con la H, con la W y la H nuevamente. A ver, pronúncieme eso. Dicen que la H es muda, ¿verdad? Y-H-W-H. ¿Cómo lo pronunciaría? ¿Sabe que hay diferencia entre lo que son las consonantes y lo que son también, mi amado hermano, lo que comúnmente nosotros conocemos cuando éramos niños? Una de las primeras cosas que nos enseñaron en el kinder fue la letra A, E, I. ¿Se la saben? ¿Y a eso cómo se le llama? Esas son las vocales. Correcto. Esas son las vocales, pero también está el abecedario. Entonces en el abecedario encontramos las consonantes. Pero hay letras, hermanos, que si no van acompañadas de la A, de la E, de la I, no se pueden pronunciar. O sea, para formar las oraciones, para formar las palabras, se necesitan no solamente tener consonantes, mis amados hermanos, sino que es necesario también tener las letras, ¿de qué dijimos? Las vocales. Ahora, es interesante porque en la mente, hermano, del judío, escuchar mencionar Adonai, eso representaba para ellos un respeto tremendo, el respeto debido a Dios. Y por esa razón lo que ellos hacían, fíjense que se les hacía estas letras o estas consonantes, hermano, que acabo de mencionar, se les hacía tan sagradas estas palabras que ellos no se atrevían a mencionar el nombre de Dios. Entonces por eso lo llamaban Adonai. Pero ya les dije, hermano, todo el significado, o bueno, no todo, pero muchas de las palabras del significado de lo que es Adonai. Entonces los judíos, a pesar de que tenían un concepto bastante claro de quién era Adonai, lo tremendo es de que no todo el tiempo, como lo escuchábamos en la primera predicación de esta noche en el culto del estudio, Israel, el pueblo de Dios, no siempre fue tan obediente, y por eso Dios tuvo que entregarlos a sus enemigos. Hace poco estaba pasando un programa televisivo, hermanos, en relación a lo que es, o a lo que fue, mejor dicho, el problema cuando Hitler agarró a los judíos, el holocausto que comúnmente se conoce. Hermano, tremendo, o sea, los padecimientos, el trato. Salía una judía que cuando fue el holocausto, ella era una niña y ella daba testimonio cómo había sobrevivido de las torturas. A ella la mandaron a los baños y hermano, las cosas que mencionaban allí eran pero increíbles. Yo le aseguro que a usted ni siquiera se le pasa por la mente las cosas o los padecimientos que ellos tuvieron. O sea, cosas, hermano, tremendas, terribles. Pero la pregunta es, ¿por qué? Si Jehová, si Yahvé o Yahweh, como dicen algunos, hermano, si Él era el Dios de ellos, ¿por qué entonces Él permitió tanto sufrimiento? Hermano, si hay algo que provoca que Dios se aparte de su pueblo, que Dios se aparte de sus hijos, es la desobediencia.
Si hay algo, hermano, que a Dios le molesta y por lo cual Dios derrama juicio sobre naciones, sobre pueblos y sobre las personas, es cuando hay desobediencia. Es cuando no queremos acatar su voz, cuando no queremos escuchar su voz. Hermano, cuando yo pensaba en el significado de Adonai, que significa Señor de señores, Rey, amo, Señor, administrador, maestro, gobernador, yo pensaba, ¿realmente eso es Dios para nosotros? Por eso comencé preguntando, ¿qué es Dios para usted? ¿Qué significa? Porque si decimos, mi Dios, mire, cuando tenemos problemas, lo primero que decimos es, Dios mío. Y clamamos el nombre de Dios. ¡Oh, Dios, ayúdame! Y acudimos a Él constantemente. Amada iglesia de Cristo, yo creo que sería bueno para todos hacernos estas preguntas y considerar si todas las expresiones de lo que acabamos de mencionar, si realmente Dios es todo esto en nuestras vidas. Él es tu dueño, Él es tu Señor, Él es tu gobernador, Él es tu administrador, Él es tu rey, Él es tu todo. Él tiene el control, Él tiene el dominio y tú le obedeces a Él como lo que Él es o lo que Él debe de representar en tu vida. Porque el título de Adonai representa la supremacía de Dios, la soberanía de nuestro Dios, sobre todo y en todo, sobre todo y en todos. Porque Dios es Dios del cielo, de la tierra y de todo. ¿Me escuchó? Dios es Dios sobre todas las cosas y no hay otro como Él. El dueño de todo y de todos, el jefe de todos, Señor de todo, el amo de todo, el gobernador de todos. Él lo es todo. Por eso la Biblia dice que Él es el alfa y la omega. Él es el principio y el fin. Su poder es grande, su poder es eterno. Así que esta noche alabamos a un Dios vivo, alabamos a un Dios, hermano, grande en misericordia. No estamos aquí reunidos, hermano, para un velorio y para llorar y decir, ay, el Señor se murió y ya no se levantó. No, todo lo contrario. Es cierto, Cristo murió, pero celebramos cada día que Él vive, que Él reina y Él vive en nuestro corazón y Él está en medio de su pueblo, Él está en medio de su iglesia, porque Él dice que donde 2 o 3 se reúnen en su nombre, Él dice, allí estoy yo. Amado hermano, qué lindo es el Señor, porque si Él es nuestro Dios, entonces significa que Él es el Dios y Él es el dueño de tu vida y de tu tiempo. Ahora yo te pregunto, ¿Él es el dueño de tu vida? ¿Estás seguro? ¿O eres de las personas que dicen, mire, sí, yo voy al culto, yo ya he recibido a Jesús en mi corazón, pero en mi vida nadie se meta, porque mi vida esa la manejo yo? Entonces todavía no tienes a Dios, no conoces a Dios en realidad. Si tú quieres dirigir tu vida, si tú eres el que quieres conducir tu vida a tu manera, a tu antojo, entonces eso significa que todavía Dios no es el Señor ni el amo de tu vida, porque tú estás queriendo tener el control. ¿Sabe? Por esa razón la palabra de Dios es tan clara. El apóstol Pablo escribe estas palabras y él mismo dice, ¿saben qué? Ya no vivo yo, sino que ahora el que vive en mí se llama Cristo. Aquel que me botó del caballo, aquel que me encontró, Él vive en mí. Hermano, Pablo había entendido quién era el Señor de su vida, quién era Adonai para él. Y podemos encontrar muchos hombres en la Biblia. Si Adonai es el Señor, entonces, hermano, Él debe de gobernar nuestro tiempo. Él es nuestro maestro. Él debe de gobernar nuestra vida. De los años pasados, de los años presentes y de los años venideros. Nuestra vida tiene que estar, hermano, reposando en Él. No podemos, por lo tanto, decir, ¿y sabe qué? Y bueno, ¿y a usted, líder? ¿Y a usted qué le importa mi vida? ¿Y a usted, pastor, qué? Si no me dan ni de comer, dicen algunos. No le damos porque no pide. La Biblia dice que el que pide recibe, ¿verdad? Y el que no pide, pues aguanta hambre. Iglesia de Cristo, si hablamos de nuestra vida y de nuestro tiempo, mira, aquí nos encontramos con dos cosas muy difíciles. ¿Sabe por qué?
Porque nosotros queremos vivir la vida a nuestra manera y sin que nadie nos diga nada. Y si hablamos de nuestro tiempo, el tiempo casi siempre queremos manejarlo nosotros a nuestro antojo. Y en ocasiones ponemos pretextos y decimos, es que no tengo tiempo para orar, no tengo tiempo para leer la Biblia, no tengo tiempo para congregarme. Y entonces, ¿por qué dices que el Señor es tu Dios? ¿Por qué dices mi Dios entonces si no le has dado tu vida totalmente y tampoco quieres darle tu tiempo porque te adueñas de lo que no es tuyo? Si yo digo Él es mi Dios, eso significa que si Él es mi amo, yo obedezco. Y si mi amo dice, te quiero aquí, quiero tenerte en mis brazos, quiero bendecirte, quiero que me adores, quiero que me alabes, quiero que seas fiel, quiero que te congregues. La pregunta es, ¿lo hacemos nosotros? Se fueron los amenes. Hombre, tan bonito que íbamos, ¿verdad, hermanos? Hablando de que el Señor es amo, rey. Sí, pero ¿qué es en nuestra vida realmente? ¿Qué representa Dios para nosotros en nuestro diario vivir? Yo quiero que vayamos, hermano, al libro de Romanos y veamos que Dios es el que tiene el poder, tiene el control y todo, hermano, está en sus manos. En el libro de Romanos, capítulo número 11, versículo número 34 al 36, la Biblia dice, Romanos 11, 34, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él, ¿y para qué dice? Y para él son todas las cosas. O sea que ahí incluye mi vida, mi tiempo, mi trabajo, mis hijos, mi casa, mi carro, mi familia, mi todo. Todo le pertenece a Él. Todo le pertenece a Él y dice a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Por los siglos, hermano. A Él le pertenece todo. Usted sabe que hay un ladrón. Hay alguien que ha venido solamente para matar, para robar y para destruir. Y ese es Satanás, que en esta noche, hermano, ha sido reprendido. Aleluya. Porque yo les decía algo que es cierto. Cuando yo estaba orando, hermanos, yo le decía, Señor, derrámate en medio de tu pueblo, que todos los que estamos acá podamos sentir tu presencia, que tu presencia sea real. Señor, manifiéstate, que tu gloria descienda, porque cuando la gloria del Señor cae, el enemigo no puede resistir a la presencia de Dios. ¿Sabía usted eso? Y Dios responde a nuestras oraciones. Hermano, Dios es real. Aunque muchos piensan, como dije, que Dios es irreal, que es ciencia ficción, que no existe, que es fantasía. Todos aquellos hermanos que hemos podido experimentar en nuestra propia vida, sabemos cómo Dios es real. Porque mire, hay dos formas de poder conocer a Dios. Usted quiere conocerle, hay dos maneras. Una de ellas es a través de la Biblia. Usted puede conocer la voluntad de Dios y puede conocerlo a Él. ¿Quién es Dios? Ahí la Biblia nos dice quién es nuestro Dios. Pero la segunda forma de conocer a Dios es abriéndole el corazón y diciéndole, Señor, reconozco que te necesito, reconozco que soy pecador, entra en mi vida. Y esa es la otra manera como conocer a Dios, pero ya de una manera personal, a través de la Biblia y abriendo nuestro corazón a Él. Pero si usted analiza, hermano, estos versículos, usted se da cuenta que la vida y el tiempo le pertenecen a Él. Pero no solamente eso, nuestras decisiones también deben de ser, primero, antes de actuar, deben de ser expuestas, presentadas delante de Dios, para no tomar, hermano, decisiones equivocadas. Mire, adelante, hermano, unas páginas, vaya hacia Santiago. En Santiago capítulo 4, versículo número 13. Mire, el hombre toma decisiones y hace planes. Si uno puede decir, yo voy a trabajar, yo haré lo uno, yo haré lo otro, y mi meta es esto. Y está bien que trabajemos con metas, pero al final, ¿quién tiene la última palabra y quién decide? ¿El hombre o Dios? Bueno, ya les di tiempo para que buscaran Santiago. Santiago capítulo número 4, versículo número 13 dice, vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida?
Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberéis decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ¿qué dice el Señor? Pero ahora os jactáis en vuestra soberbia. Toda jactancia semejante es mala. Y todavía le añade: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Pero es que el hombre es tremendo para hacer planes. Somos fabulosos para eso. Mi amado hermano, cuando uno reflexiona en lo que estos versículos aquí en Santiago dicen, es tremendo, porque el hombre siempre en sus planes dice: oh no, yo haré aquí y haré lo uno y haré lo otro. Aquí se está hablando de hombres que piensan andar negociando, porque cuando aquí se menciona traficar, no piense usted que estaban pensando en traficar drogas. Digo, porque ese es el concepto que hoy en día tenemos. Recuérdese que esta versión fue revisada en 1960 y el lenguaje, hermano, se va actualizando cada día, ¿verdad? Ya les he hablado sobre eso, les he enseñado, pero en otras versiones, bueno, aparece de otra forma. Lo que sí sabemos, hermanos, es que a lo que la Biblia se está refiriendo es de hombres que hacen planes y dicen: no, me voy a ir por un año y voy a poner este negocio, y lo que voy a hacer es voy a exportar esto, voy a traficar esto, y nos va a ir bien, cuando realmente nuestra manera de hablar debería de ser: si el Señor quiere. Oiga la diferencia cuando el ser humano hace, hermano, sus propios planes y no incluye a Dios. Y qué diferencia cuando el hombre primero consulta a Dios y le dice: Señor, yo voy a esperar en tu voluntad. No quiero hacer nada que no vaya de acuerdo a tu voluntad. Por lo tanto, Señor, aquí está mi vida, la deposito delante de ti. Si tú quieres, oh Dios, abre las puertas. Y si no, ciérralas. Sabe que en muchas decisiones, hermano, de mi vida, yo he sido muy claro con el Señor en ese sentido, porque lo he aprendido a través del tiempo. Y yo sé que cuando Dios nos abre puertas, hermano, aunque el diablo se levante diciendo: no, hoy yo voy a cerrar esta puerta, no puede, no tiene permiso de parte del Señor. Y aunque el diablo se levante, esas puertas no se cierran porque Dios las ha abierto. Pero también cuando Dios, hermano, cierra las puertas, no hay nadie, aunque usted se esfuerce y luche y se ponga en ayuno y en oración: ay, Señor, ábreme la puerta otra vez. Si Dios dice no, es no. Y si Dios la cerró, Él sabe por qué. Usted no sabe si algo mejor el Señor tiene. Y usted está ahí de cabezón: no, que ábreme, Señor, no, que yo quiero esto. Mire, eso pasa con muchas personas, que Dios tiene cosas mejores. Es como, mire, yo he conocido jóvenes que se aferran a veces a una muchacha, o se aferran a un muchacho y ahí están: no, Señor, es que dámelo, y es que este es el hombre de mi vida, es que sin él yo no puedo ver mi futuro. Si él se muere, yo me muero también. Cuando Dios tiene, hermano, cosas mejores, superiores, bendiciones más grandes, y a veces estamos lloriqueando y estamos aferrándonos a cosas que a la larga, hermano, en lugar de ser de bendición, pueden ser hasta de tropiezo. Nos pasa como la historia, hermano, de aquellos que no quieren matar la vaca. ¿Ya han escuchado ustedes esa historia? ¿No la han escuchado? Se las voy a contar, pues. Se cuenta, hermano, de un maestro con su alumno, que en un proyecto que tenían, este maestro quería dejarle enseñanzas muy claras a su alumno, de manera que lo que hace es que se lo lleva y comienzan a viajar hasta llegar a un lugar donde había mucha montaña, árboles, un lugar bastante solo, hasta que llegaron a una choza, porque no era ni casa, a un lugar hecho como muchos comúnmente conocemos en nuestros países latinoamericanos, de lo que las personas encuentran en la calle. Si encuentran pedazos de cartones, de plástico, comienzan a armar paredes, sus techos, a veces con las hojas de las palmeras. Digo, cuando hay palmeras, ¿verdad? Porque si no hay, pues le ponen plástico, o sea, bolsas de plástico. Pero era una familia que vivía en extrema pobreza y lo único que tenían era una vaca. Esa vaca era la que les producía la leche por las mañanas. Luego de la leche que sobraba, hacían queso, hacían crema. Así que esa pobre familia se la pasaba, hermano, con pura leche, queso y crema. Menú en el desayuno,
queso, no, la leche, en el almuerzo queso y en la cena crema. Bueno, el asunto es que ellos se la arreglaban, hermanos, ahí. Y entonces llega este maestro con su alumno y él no entendía por qué su maestro le había llevado a ese lugar de extrema pobreza. Y él le dice, ¿saben qué? ¿No tendrán algo por allí que comer porque venimos de un viaje largo y tenemos mucha hambre? Aquel alumno se le quedó viendo al maestro y dijo, qué bárbaro mi maestro, si está viendo que esta gente es tan pobrecita que no tienen ni para qué comer y lo poquito que tiene ya quiere que se lo quitemos. Usted sabe que como hay mucha gente, hermano, sencilla y humilde que tiene un gran corazón, o sea, no tienen dinero, no tienen muchas posesiones, pero lo que tienen es un corazón muy grande y dadivoso. Estas personas no replicaron, hermanos, en darle lo último que les quedaba. Y al día siguiente, muy temprano, en la madrugada, se levantó este maestro con su alumno y antes de irse, hermano, agarró un cuchillo y mató la única vaca que tenía esta familia. Esa es la historia. Usted dice, no, bueno, voy a seguir pues. Aquel alumno no entendía y dijo, ¿por qué mi maestro hizo tal cosa? ¿Por qué lo hizo? Hoy no lo entiendes, pero lo entenderás. Quiero que dentro de tanto tiempo tú regreses a este lugar. Efectivamente, el tiempo pasó y siempre aquel joven preguntándose y hasta teniendo pesadillas, ¿por qué mi maestro hizo eso? Le mató la única vaquita que tenía. Pobre familia, ahora se han de haber muerto de hambre, pero bueno, voy a ir a ver si no se han muerto. Y al tiempo que el maestro estipuló, regresó. Pero estaba confundido porque en lo que él se recordaba era en aquella choza hecha prácticamente de desperdicios de la calle. Y ahora él va y no encontraba esa choza, hermanos, y en lugar de esa choza, ahora había una casa muy bien estructurada, pintada, de doble piso. Y él sorprendido tocó y preguntó por aquella familia que él había visitado tiempo atrás ahí con su maestro. Y entonces salió alguien, le dijeron pase adelante y comenzaron a conversar. Y le dice, ¿usted conoce a la familia que antes estaba acá? Y le dice, sí, nosotros somos. Solo que ahora andaban bien vestidos, ya bañaditos. ¿Pero qué fue lo que pasó? Yo no entiendo. Si lo único que sé es que antes de irnos, mire, le voy a confesar algo. Mi maestro fue el que mató la vaquita que ustedes tenían. Y le dijo, pues, gracias a Dios por eso. Porque si él no hubiera matado esa vaca, nosotros seguiríamos hundidos con la misma mentalidad y en la misma pobreza. Pero como nos mataron esa vaquita, tuvimos que buscar otras alternativas. Y no nos habíamos dado cuenta que aquí teníamos muchos acres de tierra, había espacio donde sembrar, así que comenzamos a sembrar maíz, comenzamos a sembrar frijol, comenzamos a sembrar otras hortalizas. De manera que comenzamos a sustentarnos con eso. Luego pusimos una tienda y nos ha ido pero tan bien que mire, ahora hemos podido alcanzar todas estas bendiciones. Pero tuvo que ser necesario que le mataran la vaquita primero. Y así hay mucha gente, hermano, que no quiere matar la vaca. Ahí está aferrado. No es que esta vaquita es la que me da leche, dice, no la suelta. Y por eso no recibe bendición. Hermano, lo que nosotros estamos leyendo acá, usted puede darse cuenta ante la palabra del Señor que si todo le pertenece al Señor aún, nuestras decisiones deben de ser tomadas en base a la voluntad de Dios y no nuestra voluntad. Nuestras decisiones no tienen que ir pensando en lo que a nosotros nos conviene, sino qué es lo que le conviene a nuestro dueño. Hermano, porque no se trata de mí ni de usted, sino que se trata de Él. Otra de las cosas que nosotros podemos aprender en este pasaje bíblico que hoy hemos leído, porque todavía no entro a la historia, esto es la introducción lo que le estoy dando, hermano. Pero antes de entrar al último punto, quiero que vayamos al libro de Josué donde comenzamos. Ahora sí vamos a entrar ya, hermanos, de lleno. Mi amado hermano, todo lo que tenemos, por eso hay un coro que dice, todo lo que tengo, todo lo que soy,
Cristo, yo lo rindo ante ti. Mi vida te la entrego, mi corazón te doy, porque ya no vivo yo, sino que ahora tú vives en mí. Mire qué lindo, hermano, es nuestro Dios. En el pasaje que hoy hemos leído, recordemos que se estaba presentando algo. Moisés, quien era la persona que Dios había elegido para llevar a su pueblo, para sacarlo de esclavitud de Egipto, más de 400 años. Él era quien los iba a llevar a la tierra prometida, a la tierra donde fluía leche y miel. Pero usted sabe que por desobedecer al Señor, Dios le permitió solamente ver, apreciar la tierra. Le dijo, mira, vente acá a esta montaña. Desde aquí vas a visualizar, pero vas a ver, pero no vas a poder entrar. Mire lo que puede hacer, hermano, una desobediencia. Por una desobediencia, muchos no van a entrar al reino de los cielos. Pero ¿a quién se le había entonces encargado el trabajo? El Señor elige, el Señor escoge a su siervo Josué. Y él le había dicho, no temas ni desmayes, mira, así como estuve con Moisés, también estaré contigo. Pero una cosa es que el Señor se lo diga, y otra cosa es que usted le crea. Porque eso es como las promesas de Dios. Dios nos ha prometido muchas cosas, pero la pregunta es, ¿cuántos lo creen de verdad? No, hermanos, yo creo lo que dice la Biblia. Ajá, ¿y entonces ¿por qué no trabaja para la obra del Señor? No, yo creo lo que la Biblia dice. ¿Y entonces por qué no evangeliza? No, yo creo lo que la Biblia dice. ¿Y entonces por qué no ha ido y ha predicado el evangelio? No, pero yo creo, hermano, a la palabra de Dios. ¿Y entonces por qué no da su casa para que la palabra de Dios sea predicada? No, pero yo creo en la Biblia, yo creo en Dios, sí. Él es Adonai, mi Dios, mi Señor. Ajá, ¿y entonces por qué? ¿Qué está haciendo pues? Por la obra de Dios. ¿Se da cuenta? No, si es que para decir amén y para gritar y para gloria a Dios y aleluya y el santo de Israel somos buenos. Pero para la acción, ¿a dónde están los frutos? Hermano, Dios no quiere que seamos de esos cristianos emocionalistas y de esos que gritan y saltan y aleluya. Pues sí, pero ¿dónde están los frutos? Hay que saltar menos y hay que hacer la obra del Señor. Dejemos de hablar tanto y mejor hay que hacer la obra de Dios. Porque hay gente que es buena para hablar. Si usted habla con ellos y usted dice, no hombre, si es que esta persona mejor deberíamos de darle el puesto para que él se encargue de la iglesia mejor. Tiene unas ideas extraordinarias, unas proyecciones, wow, pero y hablan tan bonito, tan elocuentemente, yo no se queda sorprendido porque, o sea, el conocimiento, y qué bárbaro. Pero a las horas de las horas, ontan, cuando el Señor lo llama, cuando el Señor, hermano, está pidiendo y dice, miren, la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Y dice, hay que vaya otro. Alabado sea el Señor. Mira, ya nos estamos metiendo en otro tema, hermano, aleluya. ¿Por qué? Pregúntenle al Señor. Pero vamos aquí, vamos a Josué. Recordemos entonces qué es lo que estaba sucediendo. Dios le había dicho, mira, así como estuve con Moisés, estaré contigo también. Pero llegaba el momento donde el pueblo de Israel necesitaba pasar el Jordán. El Jordán, hermano, que hasta el día de hoy es un río caudaloso, es un río muy ancho, muy amplio. Y ahora Israel tenía que ir a la tierra que Dios les había prometido. Entonces Jehová le dice a Josué, desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel. Todo mi pueblo, todos los israelitas verán lo que yo haré, para que entienda que como estuve con Moisés, voy a estar contigo también. En otras palabras, Dios estaba confirmando el llamado que Dios había hecho a Josué. Le estaba diciendo, mira, si es que yo no estoy bromeando, si esto no es juego, esto no es un cuento. Y ahora mismo te voy a mostrar qué es lo que voy a hacer. Así que tú vas a llamar a los sacerdotes y les vas a decir que lleven el arca del pacto. Recordemos que el arca del pacto era donde habitaba la misma presencia del Señor, que ningún enemigo podía resistir. Y cuando aquellos sacerdotes, hermano, agarran el arca del pacto y comienzan a caminar, la promesa de Dios había sido, mira, cuando los sacerdotes pongan los pies sobre el río Jordán, ¿sabes qué va a pasar? Que las aguas, esos montones de agua se van a detener y mi pueblo va a pasar en seco. Usted se recuerda que una de las primeras dificultades que tuvo, hermano, Moisés con el pueblo de Israel cuando salieron de Egipto es que tenían el mar rojo enfrente y atrás estaban los enemigos. Y una de las obras, hermano, maravillosas, impresionantes que todo Israel pudo visualizar fue precisamente la apertura del mar rojo. Y no solo eso, porque la Biblia dice, hermano, que una columna de fuego se levantaba por las noches y en el desierto, hermano, donde habían temperaturas extremadamente bajas, ahí el Señor los calentaba.
Y durante el día una nube que les cubría para protegerles del sol, para que no terminaran, hermano, achicharrados en el desierto. Entonces ve a Dios, sus cuidados, hermano, allí a cada momento ayudando a su pueblo. ¿Por qué menciono esto, hermano? ¿Y por qué hemos puesto este ejemplo? Porque Josué es un ejemplo de que él sabía y había reconocido quién era Adonai. Él creyó en él. Un hombre, hermano, que estaba seguro quién era su Dios. Al punto que cuando Israel se ponía los moños y querían volver a la idolatría, hermano, Josué tuvo que pararse firme y decirles: señores y señoras, yo no sé ustedes, pero algo sí les voy a decir. Ustedes quieren irse tras los Baales, váyanse. Quieren volverse a la idolatría, vayan entonces. Ay, pero es que los ajos y las cebollas. Quieren irse para Egipto, váyanse. Ahí está el desierto, váyanse. Pero una cosa les voy a decir: mi casa y yo hemos determinado servir a Jehová de los ejércitos. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Un hombre determinado, un hombre de convicción, un hombre, amada iglesia, que sabía quién era su Dios. Y aquí el Señor está confirmando. Y aquí podemos ver los resultados de la obediencia de Josué. De manera que eso fue precisamente lo que pasó cuando aquellos sacerdotes ponen sus pies, hermano, sobre el río Jordán. Las aguas se detienen. ¿Y sabe qué? El pueblo de Israel pasó en seco, así como lo habían hecho anteriormente en el Mar Rojo. Así lo hicieron en el río Jordán. Pasaron, caminaron en seco. Hermanos, qué lindo, porque esas son las obras que solamente Dios puede hacer. Pero una cosa Josué había entendido: su vida, su tiempo, sus decisiones, aún, hermano, los dones espirituales que Dios había derramado sobre él, todo él se lo había entregado a Dios. Y el llamado del Señor para esta noche a nuestras vidas es: hermanos, dejemos ya de andar agarrando lo que no es nuestro. No se haga dueño del tiempo que a usted no le corresponde, sino que le corresponde a Dios. No sea dueño de su vida porque su vida le pertenece a Cristo. O no le pertenece su vida al Señor, porque si no le pertenece, hoy puede recibirle, hoy puede aceptar a Jesús. Y si anda perdido, que usted dice que recibió al Señor Jesús, pero usted anda, hermano, más perdido que las cabritas de Heidi, entonces hoy puede reconciliarse con el Señor. Algunos entendieron la parábola, otros no. Después se las cuento. Pero ¿qué quiero decirle con esto, amada iglesia? Que Dios hoy nos da la oportunidad para que nosotros realmente le obedezcamos y reconozcamos su poder, reconozcamos su soberanía, reconozcamos su majestad. Si decimos que Él es mi dueño, que Él es mi Señor, que Él es mi Rey, que Él es mi Maestro, Él es mi administrador, que Él es mi Rey supremo, que Él es el gobernador de mi vida, que Él es mi sanador, que Él es mi libertador, que Él es mi todo, entonces vivamos como hijos de Dios. Hermano, porque yo no puedo decir: ay, es que el Señor, ¿qué dice el Salmo 23? Es mi pastor. Pero a muchos les gusta porque dicen: nada me faltará. Pero no queremos asumir el compromiso. Solo queremos que el Señor, Él es mi pastor y Él va a suplir. Él me va a llevar a delicados pastos, Él me va a alimentar. Cuando yo tenga sed, Él me va a dar de beber de esa agua que fluye para vida eterna. Sí, es cierto, Dios es bueno, Dios es misericordioso. Pero no solamente, hermano, Dios tiene el propósito de bendecirte, sino que Dios desea de verdad que todos aquellos que decimos que somos sus hijos, le obedezcamos a Él y lo hagamos en verdad. Hermano, que dejemos la religiosidad a un lado, porque la religiosidad no te va a llevar a ningún lado más que al lado del fariseísmo. De verdad se lo digo. Por eso hoy, mire, las iglesias están llenas de fariseos. ¿Y quiénes son esos fariseos? Los que se creen santos, los que se creen mejor que otros, los que pasan criticando a Raimundo y medio mundo y solo andan encontrando defectos en todos, pero ellos son perfectos. Ellos no se equivocan, ellos son santos. Sí, hermanos, sí, porque no les permitimos, no se ponen los trajes sacerdotales. Pero el Señor no quiere eso. El Señor lo que desea es que nosotros, en verdad, hermano, nos quitemos cualquier manto de religiosidad y lleguemos a tener vivencias, experiencias con el Hijo de Dios. No cuentos, no fábulas. Mire, es que, mi amado hermano, qué lindo es poder escuchar testimonio. Créame que en otra vigilia yo voy a compartirle testimonio, porque Dios ha hecho muchas cosas hermosas en mi vida, en la vida de mis hijas, de mi esposa. Dios ha hecho cosas maravillosas, milagros, así, milagros, hermano.
y milagros donde tenemos las pruebas que han sido milagros. Pero una cosa es escuchar y otra cosa es que tú vivas tus propias experiencias con Dios. Una cosa es que tú te emociones y digas, pero qué bueno, yo quiero ese milagro que el Señor le hizo al pastor, quiero que me lo haga a mí. ¿Qué diría usted cuando escucha un milagro, una sanidad de cáncer, de alguna enfermedad terminal, y que usted esté en la misma situación y usted diga, no, yo quiero que el milagro que Dios hizo con el hermano, con la hermana fulana de tal, que Dios opere ese milagro en mi vida? Claro, ¿quién no quiere? ¿Quién no anhela? ¿Quién no desea? Pero ¿sabe cuál es la diferencia? Que muchos no queremos pagar el precio, que muchos no hemos entendido quién es Adonai, muchos no hemos entendido quién es el Señor, qué es lo que representa en nuestra vida. Pero yo quiero decirle esta noche, hermano, algo para ir concluyendo esta parte. Quiero que se vaya a Primera de Pedro y con esto vamos a ir concluyendo. Primera de Pedro, capítulo número 4, versículo número 10. Todo lo que tú tienes es porque el Señor te lo ha dado. Y dentro de lo que Dios te ha dado, también esto incluyen muchos dones. Los dones espirituales. Primera de Pedro, capítulo número 4, en el versículo número 10, dice: cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo, ¿qué dice?, sea Dios glorificado. ¿En qué? En todo, aún hasta en los dones, hermano. Dios tiene que ser glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen, dice, la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén, iglesia. Aún, hermano, los dones que Dios desea derramar sobre su pueblo, esos no son tuyos, Dios te los ha dado. Y debemos de entender, hermanos, ciertas cosas, porque debemos de evitar confundir lo que es el talento humano con un don espiritual. Un talento humano es la habilidad con la que hay quienes que nacen con esas habilidades y hay otros que tienen que formarse en el transcurrir de la vida. Pero los dones son dados por Dios. Y son para el uso de su misma iglesia, para que su iglesia sea edificada, para que su iglesia sea bendecida. Esa es la diferencia. De manera que yo quiero concluir mencionando lo siguiente. Número uno, yo creo que este es un buen momento para que tú reflexiones qué es lo que Dios representa en este momento en tu vida. Hoy tú tienes la oportunidad de tener una nueva perspectiva de quién es Dios para ti. Si el Señor viniera y te preguntara, bueno, ¿qué represento yo para ti? ¿O quién dices que yo soy? ¿Qué responderías? Porque Jesús le preguntó a sus discípulos. Pero tú, ¿qué responderías? ¿Qué le responderías al Señor? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Qué representa? ¿Tienes en claro que Él es Adonai? ¿Tienes bien en claro que Él es tu Señor? ¿Que Él es tu Rey? ¿Que Él es el dueño de tu alma, de tu corazón, de tu vida? Pero no podemos solamente darle una parte al Señor y la otra decir, esta, mi vida, esa la controlo yo. El tiempo, Señor, ese me pertenece a mí. No, todo, aún, hermano, hasta los dones, dice acá. Pero hoy vamos a venir delante del Señor a humillarnos y a entregarlo todo. Así que si usted quiere recibir un don, si usted quiere ser lleno ahora por el Espíritu Santo, recuerde quién es Adonai, recuerde quién es su Dios, recuerde quién es usted. Si usted es un hijo, es una hija de Dios, entonces vamos a humillarnos delante de su presencia. El Dios de Josué es el Dios tuyo. El Dios poderoso y su presencia, hermano, que acompañaba a aquellos sacerdotes cuando pusieron esos pies sobre las aguas se abrieron, se detuvieron y ellos pasaron en seco. ¿Tienes un problema? ¿Piensas que no hay, hermano, entrada a ese camino? ¿Se ha puesto duro? El Señor abre caminos ahora, pero necesitas creerle, necesitas confiar en Él y necesitas esforzarnos. Hermano, el Señor está aquí y Él quiere bendecirte, pero tienes que esforzarte. Bendito sea su nombre. Cierra tus ojos.
queremos orar por usted. Llámenos al 704-502-4444. 704-502-4444.